De su programa CONAPAFAS Educa Perú dentro de la Casa de la Constitución. Hoy celebramos nuestro 18º programa que lo realizamos todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Contamos con la presencia del doctor Francisco Díez Canseco Tábara, quien es precandidato presidencial por el partido Perú Nación. Muy buenas tardes, distinguido doctor. Muy buenas tardes, Gregorio, muy agradecido por esta cordial invitación. Muy bien, nuestro principal tema es la educación. Sin educación no habrá desarrollo, sin educación no habrá transformación. Queremos saber su opinión sobre la educación peruana. Bueno, sabemos perfectamente bien que la educación peruana se encuentra sumida en una profunda crisis. Por un lado, no hay equivalencia, de acuerdo a las mediciones internacionales, entre la educación privada y la educación pública. Y dentro de ese contexto es evidente que la educación pública requiere un mejoramiento sustancial que no se ha dado en los últimos años y diríamos en las últimas décadas. Y esto tiene también dos factores a considerarse. Por un lado, que permanentemente los maestros en el Perú se han encontrado en actitud de protesta por los bajos sueldos que se les paga, y por el otro lado se han hecho pruebas meritocráticas que han dado malos resultados, y ahí hay también dos opiniones, la de quienes sostienen que las pruebas estuvieron mal hechas y la de quienes sostienen que es una falta de preparación de muchos maestros. Y yo creo que probablemente la verdad se encuentra, como suele ocurrir, a mitad de camino. Son los dos factores que se tienen que considerar. Pero fundamental y esencialmente, dentro de todo este concepto de crisis, lo que hay es una profunda crisis de valores en el Perú. Cuando se eliminó la educación cívica, que entiendo que ha sido restablecida con otras características en los últimos años, se eliminó también un factor fundamental en la educación de los jóvenes. Los jóvenes requieren ser educados en valores. Los valores no son otra cosa, para tratar de explicarlo en términos simples, que la luz roja y la luz verde de una sociedad. Una sociedad donde no hay honestidad, por ejemplo, una sociedad donde se ha perdido la ética, es una sociedad sin rumbo, es una sociedad que se derrumba, es una sociedad que no puede seguir caminando. Y hoy día en el Perú, uno de los temas centrales del debate es precisamente el elevado nivel de corrupción existente en el Estado, que en mi opinión es consecuencia nuevamente de factores coyunturales y factores estructurales. El factor estructural es que hace muchos años se abandonó la educación de valores en nuestra patria. Y el factor coyuntural es que, como consecuencia de lo que acabo de indicar, participan normalmente en las elecciones generales o regionales o locales personas que están buscando su propio beneficio y que no entienden o no quieren entender o no les interesa entender que si uno accede a un cargo público, tiene que hacerlo despojándose de intereses privados para trabajar por los santos intereses del Perú. Sabemos que la educación en Lima es deficiente y en provincias es mala, y en algunos sectores, en los centros poblados, es pésima. Pero eso no solamente en los niveles de inicial, primaria, sino también en secundaria e institutos. Los institutos están descuidados, no son supervisados por las direcciones regionales de educación de cada región. ¿Qué opinión le merece también de los institutos y las universidades? Bueno, el tema es el siguiente. Por lo pronto, las universidades gozan de un régimen tributario especial por el cual no pagan impuesto a la renta. Y en consecuencia, deberían y supuestamente utilizan todo ese dinero para reinvertirlo en infraestructura, entre otras cosas, y por supuesto en mejorar los niveles académicos, docentes y discentes.
Estamos viendo que ahora se hace campaña política con el dinero de las universidades, lo cual debería ser realmente sancionado, y aquí no está pasando nada sobre la materia. El otro tema es que en el Perú hay más de 100 universidades, la mayor parte de las cuales tienen un pésimo nivel educativo. 142. 142 universidades, imagínense, Gregorio. Y estas 142 universidades, la mayor parte, tienen, repito, un pésimo nivel educativo, porque de lo que se trata para sus promotores o fundadores es de hacer plata, no de crear realmente casas docentes de donde emerjan los profesionales bien preparados que requiere el Perú. Este es un descontrol que se ha producido. La fórmula es la nueva ley universitaria. Probablemente esta nueva ley tiene razón en muchas cosas, aunque yo no soy partidario tampoco de un estricto control del Estado, porque sabemos lo que pasa también con esto, no es ninguna garantía de nada y tiende a politizar las soluciones que se pueden dar para los problemas por los cuales pasan los claustros universitarios. No importa, en todo caso, el escenario requiere de un cambio fundamental y esencial que parte, por cierto, de una ley universitaria que establezca controles o autocontroles y que permita que de una u otra manera se vaya midiendo la eficiencia y, por supuesto, evitar la proliferación de nuevas universidades cuando las existentes bastan y sobran, y muchas de ellas simplemente sobran. Ninguna universidad califica a nivel mundial, es decir, el nivel académico, pedagógico y tecnológico es deficiente en la mayoría de universidades, y ahora esperemos pues que el SUNEDU supervise realmente, ¿no? Claro, de lo que se trata es que haya pero antes de la supervisión que tiene que establecerse, se ha debido realmente poner coto a esta proliferación de universidades, a la búsqueda de dinero, estas universidades mercantilistas cuyos promotores, y lo estamos viendo ahora, ya hay inclusive universidades que tienen cierta antigüedad y que están debidamente establecidas. Es increíble pues que haya presidentes de universidades que no saben ni hablar, ni pueden pronunciar un discurso y se jactan de que no leen y todo el día hablan de la plata. Eso a mí me parece realmente deleznable, impasable, es algo que no debería ocurrir en nuestra patria, pero está ocurriendo. Entonces, volvamos al origen de las cosas. ¿Y dónde está el origen de las cosas? Y sobre esto podemos hablar, Gregorio, recordando las jornadas por la paz que hemos hecho, y en este caso a través del Consejo por la Paz, que también me honra presidir. En esas jornadas hemos ido nosotros a colegios populares para hablar sobre valores y para escuchar a alumnos, a padres de familia y a profesores. Y hemos encontrado, como no me canso de repetir, que la inmensa y silenciosa mayoría del Perú sí tiene una idea clara sobre los valores, sí quiere trabajar y desarrollarse sobre la base de valores, y no puede hacerlo porque no encuentran los vehículos para hacerlo, y no pueden mejor formar a los niños y a los jóvenes porque simplemente no hay una currícula educativa que esté desarrollada para generar valores. Saludamos la labor loable que hace en el Consejo por la Paz, y usted siempre se ha dirigido a los colegios públicos de Lima, Callao y provincias, y se ha dirigido a la comunidad educativa, es decir, a todos los integrantes de la comunidad educativa, alumnos, profesores, padres de familia y directores. ¿Y eso continúa realizando, doctor? Sí, claro, esa tarea la vamos a realizar siempre, la realizamos hace muchos años y continuaremos efectuándola. Pero ahora, desde el punto de vista político, yo como líder del Partido Perú Nación, quiero decir que nosotros hemos emergido porque creemos que hay una necesidad nacional de que existan partidos políticos que realmente trabajen como tales. Para comenzar, un partido político es un grupo de gente que se reúne en torno a ideales, a ideas, a programas, y que considera que estos ideales, estas ideas, estos programas deben encauzarse y llevarse al poder para convertirse en realidades al servicio de todo el Perú. Y lo que vemos es que desgraciadamente los partidos políticos se han convertido en vehículos o en maquinarias electorales al servicio de candidaturas individuales. Ya no hay ese criterio que existía antaño a la hora de formar un partido político, y que lo definió muy bien un politólogo alemán cuando señaló que los partidos políticos, cuando nacen, constituyen una unión de ideales, y cuando mueren se convierten normalmente en una conjunción de intereses. Aquí lo que vemos son intereses descarnados, puestos en evidencia, además sin ambajes, sin figuras, si se quiere, sin educación, sin preocupación
por mostrar otro plano de lo que debe ser la participación política en nuestro país. Y por eso estamos nosotros aquí, porque creemos que hay que generar a partir de ahora una revolución pacífica, una revolución del alma, una revolución de la conciencia, una revolución que salga del corazón del pueblo para cambiar esta situación de corrupción existente en el Perú y de ineficiencia por parte de los actores que hoy día manejan el Estado o que han manejado durante los últimos 25 años el Estado peruano. Nosotros creemos que en los primeros 90 días tienen que tomarse medidas drásticas, puestas en marcha a través de un plan de acción inmediata que contempla la creación de un Consejo Nacional de Moral Pública. Este Consejo Nacional de Moral Pública debe crear tribunales de honor, por lo pronto, en la Policía Nacional, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial y en el Instituto Nacional Penitenciario, para, de una vez por todas, sacar de estas instituciones a los corruptos. Va a ser probablemente imposible sacarlos a todos, pero una buena parte pueden ser eliminados dando el ejemplo en un país como el nuestro, donde especialmente la juventud requiere de buenos ejemplos y está infortunadamente rodeada de malos ejemplos. Por ejemplo, está claro que no va a haber seguridad en el Perú mientras haya corrupción. Mientras un policía reciba plata de un delincuente y hay abogados corruptores que le pagan la plata al policía, y esto pasa a un poder judicial donde hay un juez que recibe plata y al Ministerio Público donde puede haber un fiscal que recibe plata, y de ahí, en todo caso, el delincuente entra a una cárcel del INPE, desde donde salen hoy día el 90% de las extorsiones del Perú. ¿Cómo podemos tener seguridad ciudadana? Cuando hoy día sí hay criminalidad organizada en el Perú, ha crecido tanto el narcotráfico y vemos bandas que se dedican ya especializadas en diferentes delitos y que por ellos no pasa nada. Entonces, todo esto no se va a arreglar, en mi opinión y en la opinión de nuestro partido, hasta que ataquemos a fondo la corrupción. Si, por ejemplo, se elimina el 24x24 en la policía, los 130.000 policías se dedican a trabajar en la calle para prevenir y capturar a los delincuentes. Y se toman otras medidas importantes, como por ejemplo la compra de equipos electrónicos para detectar los contenedores preñados de cocaína en Callao. Todo esto no va a funcionar si cae en manos de los corruptos, porque esa es una verdad de puño. Entonces tenemos que comenzar por lo principal: eliminar la corrupción, reorganizar la policía y establecer reglas claras de juego para que todos los actores sepan que no van a gozar de impunidad, ni políticos ni funcionarios, ni abogados corruptos que corrompen a los jueces o a los policías o a los fiscales. Ninguno va a tener impunidad. Yo creo que de esta forma sí se va a poder avanzar en la lucha contra la corrupción. Por ello, CONAPAFAS exige a todas las autoridades peruanas una educación integral. Los expertos, los eruditos en educación piensan que la educación es lenguaje y matemática y 10 o 20 cursos más. No, esa es parte de la educación integral. La educación integral es mucho más. Por ejemplo, educación vial, educación familiar, educación sexual, educación cívica, educación artística y sobre todo educación y formación en valores y principios, que es lo que nos falta a todos, ¿no? A los estudiantes de secundaria, que en los colegios de secundaria no se educa, sino se deseduca. Hay una indisciplina generalizada y no pone coto nada, ni los profesores, ni los directores. Igual en los mayores y mucho más grave en las autoridades que no predican con el ejemplo. Sí, pues el problema es el ejemplo y el mal ejemplo, ¿no? Y la impunidad. O sea, estamos rodeados, atenazados por la corrupción. ¿Cómo es posible que haya políticos que acuden al Poder Judicial para que les anulen investigaciones parlamentarias cuando el fuero parlamentario es autónomo, alegando que han sido notificados en forma indebida? Y el Poder Judicial se presta a esto porque hay pues mucha corrupción. ¿Cómo es posible que un expresidente de la República tenga un caso sonado? Yo prefiero no mencionar nombres, pero todos los conocemos, por la compra de inmuebles, y en un momento determinado la que estaba denunciada era su suegra y ella aparecía como testigo. ¿Cómo es posible que personas que han hecho lobby abierto a favor de compañías extranjeras ahora se las den pues de preocupados por el futuro del Perú, después ciertamente de haber recibido seguramente gruesos honorarios por este concepto? Entonces, estamos hablando de situaciones en donde, por donde se pone el dedo, como decía González Prada, salta la pus. Y la forma de combatir esto es tomando medidas drásticas.
No podemos seguir hablando a media voz ni trabajando a media tinta, porque el Perú se está hundiendo en nuestras propias narices. Tenemos la participación del doctor Francisco Díez-Canseco Tábara. Vamos a hacer una pausa y pasamos a un segundo bloque. Me llamo Melissa Hilario Medina, vengo del distrito de Puente Piedra de la institución educativa Fe y Alegría número 12. Gracias a la Casa de la Constitución por estar apoyando a los jóvenes emprendedores para poder ser grandes empresarios en el futuro y salir adelante por nuestra propia cuenta. Soy Héctor, del departamento de Loreto, provincia de Requena, que está en la zona de Oriente. Bueno, pertenezco a una organización nacional de Juventud Obrera Cristiana. Saludo muy cordial a la Casa de la Constitución. Batería Política, todos los martes a las 9 de la noche. Análisis del acontecer político. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Loredo, soy del partido político Todos por el Perú y quiero agradecer a la Casa de la Constitución y saludarlo por la apertura que nos están dando a los jóvenes que estamos involucrados en política. Gracias, Casa de la Constitución. Continuamos con CONAPAF Educa Perú, un bloque importante, educativo, democrático y que se dirige a toda la comunidad educativa. Invitamos a alumnos, profesores, padres de familia, directores, autoridades. Y hoy tenemos la presencia nosotros del doctor Francisco Díez-Canseco Tábara. Invocamos y exigimos que haya la educación integral, pero también queremos decirle a todos los candidatos presidenciales que este quinquenio debe ser de la educación. Por eso a todas las autoridades, a todos los postulantes a la presidencia, le pedimos cuáles serían las propuestas, Marco, para que sea realmente el quinquenio de la educación el próximo gobernante. Bueno, en primer lugar yo creo que este y todos los quinquenios deben ser de educación. La educación es la base del desarrollo. Sin educación es obvio que el Perú no puede seguir avanzando. Y desgraciadamente aquí hay varias cosas que acabamos de señalar. No se trata solamente de incrementar el presupuesto del sector de educación como vienen ofreciendo muchos candidatos. Hay que medir en cuánto requerimos incrementarlo, porque muchas veces ocurre, y eso yo lo he podido vivir en carne propia, que se fija una cifra arbitraria y resulta que esa cifra es insuficiente, o se cifra una cifra arbitraria y esa cifra excede lo necesario y puede generar distorsiones o plata que se queda sentada en el presupuesto, como ocurre todos los años con el gobierno central y los gobiernos regionales, que nunca terminan de ejecutar sus presupuestos simple, sencilla y llanamente por ineficiencia. Es un primer tema que tenemos que ver. Segundo tema es, por supuesto, el mejoramiento de la calidad de la educación en el Perú. Y esto pasa por el establecimiento de niveles salariales dignos para los maestros y la obligación frente a esos incrementos salariales de que se preparen debidamente para enseñar, cosa que hoy día no ocurre. Tercer tema es un tema de valores. Tenemos que preparar a la familia, al padre de familia, para que cumpla con su deber
En una ocasión que tuve una reunión con APAFAS de Puente Piedra, me dijeron que el tema de esa reunión era el problema de los jóvenes. Y yo les dije, no, es el problema de los padres, porque los jóvenes salen como salen y a veces muy chuecos, porque no ha habido un padre o una madre que estén detrás formándolos, corrigiéndolos, enseñándoles, abriendo los escenarios correctos de lo que es la ética en la vida de una persona. Entonces, necesitamos que haya una educación no solamente en valores para los hijos, sino también para los padres, cosa que definitivamente no ocurre el día de hoy en el Perú. Se trata pues de valores, de un presupuesto bien llevado, de una educación técnica que yo he visto que puede servir muy bien para el desarrollo de los jóvenes, como la que se practica en algunos colegios en los cuales nosotros hemos efectuado las jornadas por la paz. Caso, por ejemplo, de presentación de María de Comas o el Jesús Obrero de Comas. Entonces, básica y esencialmente por ahí discurre el tema. No necesitamos una ciencia infusa, lo que necesitamos es que la educación llegue, que llegue con calidad, que llegue a donde les tiene que llegar y que genere esta nueva generación de hombres y mujeres jóvenes con ideales, con vocación de servicio, que estén bien formados y que puedan pues cumplir eficientemente sus tareas, no solamente, por cierto, en el sector privado, sino también en el sector público. Precisamente la prioridad de CONAPAFAS, el principal objetivo es la escuela de padres de familia, porque sabemos pues, que la educación se da en el hogar, en la casa y no en la escuela. En la escuela se instruye, en la escuela primaria, en el colegio secundario, en las universidades, ese es el complemento de la educación en el hogar. Pero no hay esa escuela de padres de familia en los 50.000 colegios públicos. Pero sí hay en el Perú, en los colegios privados y en los colegios parroquiales, sí hay escuela de padres y es obligatorio que el papá y la mamá del niño asistan. Por eso exigimos al Congreso, y ya será el nuevo Congreso, pues que se dé esta ley general de escuela de padres de familia con carácter obligatorio. Y no digo que van a asistir 50 domingos al año los padres, suficiente 3 domingos de 3 horas con certificado y que esto sea el requisito o prerequisito para candidatear en un cargo directivo de APAFA. Pero la misma Constitución dice, el artículo 13, se requiere la participación de los padres de familia, pero en forma efectiva, ejecutiva, real, concreta, y eso no se da. En otros países donde hay participación de los padres de familia, la educación mejora. Eso es lo que nos falta aquí. ¿Qué opina usted de la participación de los padres de familia, doctor? Definitivamente de acuerdo, y Gregorio, lo hemos visto cuando fuimos a la presentación de María, tú recordarás la participación de los padres, el interés profundo que tenían, y lo que requieren es orientación, lo que requieren es formación, lo que requieren es ellos mismos ser educados para que puedan ir orientando a sus hijos. Y esto pues no se está dando hasta ahora. Ha habido en eso una brecha monumental, un descuido enorme que tenemos que resolverlo en los próximos meses. Y también se requiere la difusión de la ley de APAFAS, el reglamento de APAFAS, que es como la Sagrada Biblia, que es como la Constitución, que todos los padres de familia deben tener en sus manos para saber sus deberes y sus derechos y participar en forma activa en su segundo hogar, que es la escuela. Y para ello hemos sugerido o sugerimos a todos los candidatos que este manual debe estar en las manos de todos los padres de familia. En las librerías valen 5 soles, su costo será la mitad, de repente si lo hacen por mayor será 1 sol, pero de esta manera habrá llegado este manual de la ley de APAFAS 28 las funciones del CONEI y el reglamento de APAFAS para mejorar la educación. Sin la participación de los padres de familia, tengo la plena seguridad de que por más programas curriculares que se mejoren, por más que haya jornada completa de estudios, la educación no va a mejorar. Doctor, en el Perú la industria sin chimenea más importante es la educación, y el Perú ha sido secuestrado por más de 10 expertos en educación hace 30 años, que justamente hacen lobbies y le hacen mucho daño a la educación, y son los únicos opinólogos que están en todos los canales de televisión importantes, pero que desinforman al pueblo peruano porque la educación es deficiente. Como sabemos, siempre ocupamos los últimos lugares, ¿no? Nos gana hasta Bolivia, Ecuador, y el gobierno hace una demagogia total, ¿no? El presidente Ollanta y su propia esposa y el propio ministro de Educación, Jaime Saavedra Chandubí, a quien todos los saludan cuando tiene un centenar de errores y horrores que los podría manifestar en este o en otro momento, y aparte que hay una demagogia internacional, porque el Banco Mundial, el Fondo Monetario y el BID vienen a felicitar a este extraordinario, entre comillas, ministro de Educación Jaime Saavedra Chandubí, ¿no? Cuando en este momento faltan 20.000 profesores a nivel nacional. Paramos en todo el Perú, en todas las provincias, y faltan profesores.
no les paga a miles de directores, muchos devengados que tienen que ganar el Poder Judicial, le debe a miles de profesores, no les paga los bonos de los profesores del BRAE. Entonces, ¿de qué buen ministro podemos hablar si es el primer educador peruano incumple el pago? O sea, cumple la ley del perro muerto, porque a pesar que el Poder Judicial ordena el pago a los profesores y directores, no cumple este señor. Y además que el presupuesto que tiene, el 50%, no lo ha gastado y deberá revolver al tesoro público. O sea, hay cosas más graves, aparte de la hipercorrupción en los colegios, en las UGELs sobre todo, y la mega impunidad porque son asesorados, avalados por las demás autoridades. Bueno, es una situación estructural realmente muy grave y perceptible, porque los resultados cuando hay ineficiencia y corrupción son siempre malos, y eso es lo que tenemos hoy día en el Perú. Yo creo que todo esto, que lo estamos, ¿no es cierto?, analizando a nivel de plan de gobierno de Perú Nación, es un reflejo de lo que ocurre en prácticamente todas las dependencias del Estado. O sea, no se trata de que la educación es una isla negativa llena de corrupción y ineficiencia. Se trata de que refleja lo que está pasando en otras entidades del Estado, donde se administra para hacer justicia, donde, en fin, todas las distintas actividades que tiene el Estado peruano, que existe al servicio del país y no para que de él se sirvan burócratas o políticos corruptos para llenarse los bolsillos o para llenar de inequidad a nuestra patria. Entonces, yo creo que aquí hay varias cosas, ¿no? El Perú es un país lleno de leyes que no se cumplen. No se trata de repente de seguir modificando leyes, sino que se cumpla lo que está vigente, como a la ley que se acaba de mencionar aquí Gregorio, y que a este efecto se seleccione a la gente que puede hacerlo con honestidad, con transparencia, con dedicación, con vocación de servicio. Porque yo siempre recuerdo la anécdota, esta famosa del gángster Al Capone en el Chicago de 1930. Nadie podía capturarlo, al final lo captura un detective llamado Elliot Ness, y muchos de ustedes habrán visto la película, porque era un hombre honrado, porque no se amarró con nadie, porque no se dejaba amedrentar, y porque finalmente en un momento determinado, usando una argucia tributaria, lo metió adentro, ese tipo que es un sádico criminal. Bueno, acá en el Perú, nosotros necesitamos, no sé, 300 personas, y existen, y de eso estoy absolutamente seguro, de buena fe, con honestidad, con transparencia, con voluntad de ponerse el gorro del Perú y trabajar al servicio de toda la nación. ¿Para qué? Para que integren, como lo planteamos nosotros, tribunales de honor, que voten a los corruptos en todas las áreas de la administración pública, empezando por el tema de seguridad y pasando, por ejemplo, por el tema de educación, porque tiene que haber, como la hay en el resto de la administración pública, una profunda penetración de la corrupción, que es especialmente grave cuando se trata de un tema tan importante para el país. Estamos de acuerdo, doctor, con usted en varios temas, como es la lucha frontal contra la corrupción, porque en el Perú ya no hay corrupción, sino hipercorrupción, y además de la mega impunidad. Quisiéramos pasar al tema del CADE. ¿Qué le parece a usted las propuestas de los candidatos que han estado en el CADE y si ha escuchado propuestas en torno a la educación? Yo lo que he escuchado son simplemente promesas electorales, no he escuchado propuestas. Una cosa es decir, yo voy a mejorar la educación, y otra cosa es explicar cómo voy a mejorar la educación. Nadie explicó cómo iba a lograr reducir la pobreza a cero, dice el señor PPK. Nadie, digamos, García tampoco explicó cómo va a hacer que se recupere el ritmo de crecimiento del Perú, que está en 2.4 y llegó al 7% como consecuencia del alza de nuestros metales y nada más, y bueno, y otros aspectos, pero eso es lo que ha generado también la caída del PIB en el Perú. El señor Acuña, la sensación que me dio, lamentablemente, es que no pudo ni siquiera leer un discurso que obviamente él no había preparado. Y finalmente, bueno, Alejandro Toledo primero debería aclarar el tema de Coteva antes de lanzarse a la presidencia. Y Keiko Fujimori repitió un montón de lugares comunes, de manera tal que no he visto en primer lugar, ningún aporte válido. En segundo lugar, no he visto propuestas concretas que sepamos cómo se van a realizar y cómo se van a financiar. Y en tercer lugar, sí he visto nuevamente esta vocación tan peruana de ofrecer el oro del moro a sabiendas de que ni siquiera se sabe cómo van a cumplir, ¿no? Ya. Respecto a los colegios emblemáticos, ¿cuál es su opinión? Hemos recorrido la semana pasada todas las provincias de Cajamarca, esta semana todas las provincias de Huánuco.
En Tacabamba, en el distrito donde ha nacido César Acuña, hay un colegio emblemático, un distrito pequeño, con una malversación de 8 millones de soles, ¿no? Un colegio que está rajada las paredes, los techos, que no hay agua, no hay desagüe, no hay luz, no hay ni carretera para ir a ese colegio, está abandonado hace un año. 8 millones se ha despilfarrado, se han robado, los educados irán pues malversar, ¿no? Y eso estamos denunciando ante la Contraloría General de Cajamarca, y lo haremos aquí ante el Procurador Anticorrupción, porque es el colmo, y no solamente sucede en Tacabamba, acabamos de venir de Tingo María, de Tocachi, también hay serios problemas de infraestructura, malversaciones por millones, lluvia de millones. ¿Y qué opinión le merece pues a los colegios emblemáticos donde se han despilfarrado miles de millones, ¿no? En Lima han construido 40 o 50 colegios emblemáticos por 80 millones, y 40 probablemente, exagerando, habrá sido la inversión real, y 40 ha sido la sobrevaloración en favor de las autoridades. Y en lugar de despilfarrar miles de millones en Lima, eso ha podido dárseles 100.000 soles a cada colegio de los centros poblados del Perú para mejorar en forma horizontal. Su opinión con respecto a los colegios emblemáticos donde hay robos emblemáticos. Yo me pronuncié sobre este tema ya hace mucho tiempo, señalando que lo que ocurre es que el autor de estos colegios, que es el expresidente de la República, Alan García Pérez, evidentemente lo que estaba haciendo era campaña electoral, porque si la cantidad de dinero que se ha empleado en los colegios emblemáticos, que creo que llega a 1.500 millones de soles, si hubiera utilizado para mejorar los sistemas de agua potable y desagüe de los miles de colegios rurales del Perú que no tienen ni agua ni desagüe, eso hubiera sido bueno para el país. Pero a este señor no le interesó porque no queda huella de ese tipo de obra. Es una obra subterránea que por ahí quedó. El colegio emblemático le permite a este político salir y decir: yo hice este colegio, ahí está visible, para que lo vean en televisión, en las fotos y lo demás. Eso es campaña electoral con la plata de todos los peruanos, a la cual él no debía tener acceso. En segundo lugar, todas estas obras se hicieron sin el requisito de licitación. ¿Qué es esto? Es una vergüenza. ¿Cómo se ha controlado los costos? ¿Cómo se ha controlado el cumplimiento? ¿Cómo se ha controlado que no haya coima brava? Cuando se dice ahora que por entrar a una obra en menos de 100 millones han estado cobrando 20%, y una obra de más de 100 millones, o sea, el mundo al revés, 30%. En tercer lugar, es obvio, por lo tanto, que los colegios emblemáticos no eran obras prioritarias. Hay que resolver el problema de ese 50% de los colegios estatales que no tienen ni agua ni desagüe, que están en pésimas condiciones de infraestructura y que además están mal ubicados cuando se trata de colegios en las zonas rurales, donde niños pequeños tienen que caminar varios kilómetros para ir y venir de la escuela. Nada de esto se contempló cuando se hicieron los colegios emblemáticos, que a mí, como peruano, realmente me indigna. Este tipo de cosas no deben volver a repetirse, pero es lírico decirlo, porque se trata de que haya una toma de conciencia de parte de los electores sobre lo que esto ha significado, para que no voten equivocadamente por personas que le han hecho tanto daño al país. Yo quiero agregar también, en cuanto a los colegios emblemáticos, sí que es muy bonito que el Alfonso Ugarte esté ahí remozado, pintado, arreglado, con un auditorio extraordinario, estaba ahí otro día, pero si debajo de eso tenemos miles de colegios estatales abandonados o mal construidos dentro del contexto de reducir, por ejemplo, las cuotas o las cantidades que tienen que ponerse de cemento, fierro, para, por supuesto, robarse esa plata. ¿De qué estamos hablando? Entonces, yo no estoy de acuerdo, y creo que hay que investigar a fondo, no en esa forma totalmente también ineficiente que lo hizo la Comisión Tapia en el Congreso, no, hay que investigar bien el tema de los colegios emblemáticos y sancionar a los responsables si se cuenta que están embarcados, como todo el Perú sospecha, en actos de corrupción. Por eso, colegios emblemáticos no es inclusión, no es equidad, es todo lo contrario, es exclusión y es inequidad, porque el hecho de colegios emblemáticos favorece a menos del 1% de la población escolar, a menos del 1% de profesores y al menos del 1% de la infraestructura de colegios. Es decir, el 90% de la comunidad educativa está totalmente desamparada. Y además el presupuesto que tenemos también se debe mejorar. ¿Cuál es su opinión con respecto al presupuesto, doctor?
Tenemos 3%, 3.5%, en otros países está más del doble. Pero el problema, Gregorio, no es, como yo lo decía antes, el problema no es qué porcentaje del presupuesto aplicamos, qué cantidad de plata usamos, sino la calidad del uso de ese dinero. Que la usamos bien. Ese es el problema. ¿Estamos usando bien ese dinero? Cuando hemos metido 1.500 millones, bueno, el señor García ha metido 1.500 millones de soles en hacer colegios emblemáticos. Ese es el problema. Estamos usando bien el dinero cuando vemos que los profesores les toman un examen meritocrático y a casi todos se lo jalan. Estamos usando bien ese dinero cuando la currícula educativa del Perú realmente no tiene un plan de trabajo para rescatar los valores para la juventud. Estamos usando bien ese dinero cuando en los índices internacionales, por ejemplo en la enseñanza de matemáticas, creo que somos últimos. O sea, no es un problema de plata como creen algunos, ¿no? Es un problema de honestidad, es un problema de capacidad, es un problema de vocación de servicio, es un problema de que la educación sea manejada adecuadamente. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo han podido hacer antes? Porque no convocan a la gente que pueden y deben convocar y prefieren quedarse con aquellos a los cuales les pagan servicios electorales a través de puestos en el Estado. Porque eso es lo que ocurre cuando hay un cambio de gobierno en el Perú. Es una especie de compartimento estanco. Los anteriores se van todos, entran los nuevos que son los míos, y yo los pongo acá y durarán 5 años. Y ahí no hay pues un criterio selectivo, ni meritocrático, ni mucho menos. Simplemente es porque el señor es un militante partidario, o es un agente partidario, o le paga un favor, o yo sé que va a ser incondicional mío. Ese tipo de criterios se tiene que eliminar si queremos que funcione el Estado peruano. Y hasta ahora es lo que se ha venido aplicando. El IPD también, que es parte del Ministerio de Educación, del sector de educación, hubo un presupuesto de 200 millones para remodelar el Estadio Nacional, pero al final se sobrevaloró a 1.200 millones, es decir, 1.000 millones de coimisión, de sobrevaloración de robo, y después dicen que no hay debido proceso, que no hay pruebas, que no hay pruebas instrumentales. Claro, como los trabajos le dan a organizaciones internacionales, la Contraloría no les puede caer. En eso son expertos la mayoría de políticos, de politiqueros. Bueno, se dice que el Estado pierde al año 10.000 millones de soles en corrupción. Sabemos que los presupuestos anuales, tanto del gobierno central como de las regiones, normalmente no terminan de ejecutarse porque no tienen proyectos en que invertirlos. Claro, si vamos a hacer el monumento a la hamaca y cosas por el estilo, habrá formas de gastarse esa plata, pero no se trata de eso. ¿Cómo es posible que el dinero se quede en el Banco de la Nación porque no tienen proyectos en un país donde por lo menos un 25% de la población, según las cifras oficiales, se muere de hambre? ¿Cómo es posible? ¿Y cómo es posible que la educación haya tocado fondo en un país que tiene los recursos, puede ampliar perfectamente la participación de la educación en el presupuesto nacional, pero no les da la gana de administrar debidamente esos recursos, porque al final, como yo ya lo he dicho en muchas oportunidades, cuando se trata de servicio del Estado o de lucha contra la pobreza, por ejemplo, esto es de carne y hueso, no son cifras, simplemente. Se redujo la pobreza en tanto, sí señor, pero esos que están todavía ahí como pobres, y muchos de aquellos a los cuales se dice arbitrariamente que se les ha liberado de la pobreza, siguen viviendo en paupérrimas condiciones. Con eso tenemos que acabar cuando realicemos esta revolución pacífica, la revolución pacífica que nosotros hemos planteado, porque tiene que ser una revolución del espíritu, donde entramos todos dispuestos a sacar a los corruptos del Estado y a poner gente eficiente, sin discriminación de orden político, ni religioso, ni social, ni de ninguna especie. Que vengan los buenos, los honestos, los que saben trabajar y los que pueden eficientemente conducir al Estado a los fines para los cuales fue creado. Quisiera exagerar en un tema sobre el agua. El Perú no tiene ni siquiera agua potable. En Lima, el 30% del agua potable está contaminada. En provincias, en la Sierra del Perú, el 60% está contaminado con los relaves de las empresas mineras. Y en la selva, el 90% del agua está contaminada, por eso que la mayoría de estudiantes de las escuelas primarias y colegios secundarios están con parásitos. Por más que se alimenten, por más que se nutran, están alimentando a los parásitos. Conclusión, en el Perú no hay ni siquiera agua potable. ¿O estoy exagerando? Bueno, al final de cuentas, como se ha podido percibir, el problema del Perú no es de falta de agua, sino la mala utilización del agua. Y volvemos a lo mismo. O sea, estamos dando vueltas en torno a lo mismo. ¿Por qué no se hace esto? ¿Por qué no se hace lo otro? Si existe el dinero para hacerlo. Porque hay corrupción y porque hay ineficiencia. La raíz del mal está en eso. Eso es lo que tenemos que combatir inicialmente. Porque si nosotros seguimos alimentando un árbol envenenado,
los frutos van a seguir saliendo envenenados. Ese árbol hay que cortarlo de raíz. Hay que generar hay que provocar la generación de nuevos arbolitos, limpios, bonitos, con sus hojas verdes, con sus florcitas, que vayan iluminando esta pradera depredada por la corrupción y por la ineficiencia. Ha sido la participación del doctor Francisco Díaz Canseco Tábara y le pedimos reflexiones, palabra final de usted, doctor. En primer lugar, agradezco esta cordial entrevista. Quiero llegar al corazón de los oyentes y de los televidentes. Quiero decirles que todo lo que vamos a hacer nosotros en Perú Nación lo vamos a hacer con absoluto desprendimiento. Que nos revisen, que nos ataquen, que intenten, por supuesto, engañar a la opinión pública. Nosotros no lo vamos a hacer. Tenemos nuestra foja limpia, como lo he demostrado yo durante 22 años como presidente del Consejo por la Paz, y decidí pasar a la política activa, a la política electoral, porque me di cuenta que en el Consejo por la Paz, como lo sabe perfectamente aquí Gregorio, por más esfuerzos que hacíamos, no podíamos realizar las cosas porque hay mucha mezquindad, hay mucho interés, hay mucha corrupción. Y contra eso vamos a luchar desde Perú Nación hasta las últimas consecuencias para realizar nuestra revolución pacífica. Agradecemos la participación del doctor Francisco Díaz Canseco Tábara. Hoy hemos concluido nuestro 18º programa de CONAPAPAS Educa Perú, que se llevan los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Amables televidentes, este es un espacio democrático, progresista, cultural, que convoca a todos los estamentos de la educación, a toda la comunidad educativa, gracias a la Casa de la Constitución que lidera el doctor Alberto Borea Odría. Muy buenas tardes. Me llamo Melissa Hilario Medina, vengo del distrito de Puente Piedra de la institución educativa Fe y Alegría número 12. Gracias a la Casa de la Constitución por estar apoyando a los jóvenes emprendedores para poder ser grandes empresarios en el futuro y salir adelante por nuestra propia cuenta. Hola, soy Héctor del departamento de Loreto, provincia de Requena, que está en la zona de Oriente. Bueno, pertenezco a una organización nacional de Juventud Obrera Cristiana. Un saludo muy cordial a la Casa de la Constitución. Batería Política, todos los martes a las 9 de la noche. Análisis del acontecer político. Oli to ma ka ni ma to la ni po ta pa pi lo de